¿Por qué hay tantas interpretaciones de un mismo pasaje bíblico? ¿Por qué dos personas leen el mismo texto y dicen cosas totalmente diferentes? No obstante, los dos dicen, así dice la Biblia. E incluso llegan a decir que el Espíritu Santo se los reveló. ¿Será verdad? ¿A quién creerle? Bueno, estas son preguntas que pueden parecer controversiales, pero es muy necesario plantearlas y buscar una respuesta, yo diría, honesta y, por supuesto, de acuerdo a la palabra. Pues piensa en esto: si Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a personas a escribir la Biblia, bueno, entonces la interpretación debiera ser una sola y no muchas. Y esto es cuestión de sentido común, pues si no, imagina, la Biblia se convertiría en un libro esotérico o un oráculo donde cada cual acomodaría la escritura según su conveniencia o buscando la respuesta que más le acomoda, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre muchas veces. Entonces, el problema no es la Biblia, sino los que la interpretan. Y fíjate, hay muchos que la interpretan de acuerdo a lo que sienten, ¿m? O de acuerdo a lo que han escuchado por allí, o han leído, o también para dejar a salvo la posición doctrinal de su denominación. Ahora, si te das cuenta, aquí están pasando por alto un, un claro mandato de parte de Dios. ¿Y cuál es ese mandato? Bueno, es escudriñar las Escrituras. Allí en Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parecen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar, en términos simples, es una forma verbal que implica investigar, te das cuenta, examinar con profunda atención, es decir, ir mucho más allá de la lectura superficial, ¿ah? O de un mero devocional, por ejemplo. ¿Y por qué esta palabra, escudriñar, es tan importante para nosotros hoy? Bueno, y esto es muy importante de entender, porque la Biblia fue escrita miles de años atrás, en idiomas que nosotros no hablamos, en una cultura, tiempos y lugares muy, muy distintos a los nuestros, ¿verdad? Mira, te presento un ejemplo de la Biblia. Allí en Lucas 14:26, dice así, el Señor dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Bien? Bueno, algunos grupos sectarios han tomado este texto literal y ¿qué hacen? Bueno, los hacen odiar a los padres y considerarlos enemigos. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Pero al escudriñar nos damos cuenta que aquí estamos en presencia de un modismo hebreo que se explica en la misma Biblia. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. En Mateo 10:37, el mismo Señor dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, el significado del modismo de aborrecer es que el amor a Dios debe ser prioritario sobre cualquier relación terrenal, incluso la familiar. Pero eso no implica odiar a los padres o a la familia. ¿Te das cuenta? Cuando escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que las personas se expresaban, bueno, tal como eran. Por tanto, hay muchos dichos o modismos de la época en la Biblia. Bien, a ver, en nuestros países usamos modismos que solo los locales pueden entender. Y si alguien viene de afuera, no lo va a entender o le dará otro significado. Si yo digo, por ejemplo, en Colombia, qué pena, ¿cierto? Significa qué vergüenza. Pero si yo digo en Chile, qué pena, significa qué tristeza. Entonces, un modismo no puede traducirse literalmente, pues lleva un significado local implícito que hay que entender. ¿Bien? Ahora, como yo sé que tú amas a Dios y buscas conocer las Escrituras, te voy a hacer un regalo. Fíjate, te voy a dar dos palabras que van a cambiar tu manera de leer, escudriñar e interpretar la Biblia. Una es la palabra exégesis, la otra es la palabra eisegesis. Estas dos palabras griegas, cuyo significado es vital que lo entendamos si realmente queremos escudriñar las Escrituras. Bueno, a ver, ¿qué significan? Exégesis significa sacar, extraer el sentido del texto. ¿Bien?
El prefijo ex siempre es sacar. Eisegesis significa meter mis ideas dentro del texto. Te lo estoy explicando de forma muy simple. Entonces, cuando leemos la Biblia y usamos la exégesis, dejamos que el texto nos hable, ¿bien? Y para ello, bueno, es conveniente hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito que tuvo el autor inspirado al escribir? ¿Qué significó para los creyentes o los oyentes que por primera vez escuchaban aquello? ¿Qué palabras o expresiones no entiendo hoy día? Porque hay palabras que no voy a entender. Entonces, debo buscar el significado, por nuestro deber, ¿cuál es? Escudriñar, ¿te das cuenta? Entonces, este ejercicio de usar la exégesis, de sacar lo que el texto dice, es humilde, porque es escuchar el texto. Ahora, cuando leemos la Biblia sin escudriñar, con seguridad vamos a darnos cuenta que usamos la eisegesis. ¿Bien? Pues vamos a meter nuestras propias ideas dentro del texto. Y puede que no nos estemos dando cuenta y lo estamos haciendo. No me va a interesar el contexto gramático histórico o lo que el autor quiso decir, sino lo que yo siento, ¿no? Lo que yo he escuchado por allí, lo que yo he leído por allí. Es decir, leo la Biblia confirmando lo que yo ya pensaba. ¿Te das cuenta? Es como leer las escrituras con unas gafas de mi propia opinión sobre el texto. Mira, te voy a dar un ejemplo de eisegesis, ¿ya? Cuando yo meto mis conceptos dentro del texto. A ver, la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Este es uno de los textos más mal interpretados en el cristianismo. Con frecuencia se usa para decir que estudiar la Biblia, la teología o la doctrina, es malo, o que el conocimiento bíblico seca, mira tú, la vida espiritual. Pero ¿cuál es el contexto de ese texto? Bueno, Pablo está escribiendo y él ha dicho en el capítulo 3, comparando los dos pactos. El antiguo pacto, dado por medio de Moisés, fue escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto, establecido por Cristo, es aplicado por el Espíritu Santo. Por eso él escribe, ahí en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Bien? ¿Qué significa entonces la letra mata? La letra mata, en griego, gramma, ¿cierto? No significa aquí estudiar las escrituras, ni leer mucho la Biblia, no. Se refiere al código escrito de la ley mosaica, considerado por sí solo, sin la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces, la ley era santa y buena, según Romanos 7:12, pero tenía un problema. Podía mostrar el pecado, pero no podía cambiar el corazón humano. Por ejemplo, la ley decía, no codiciarás, no mentirás, no adulterarás, pero no daba el poder para obedecer perfectamente sus mandamientos. Por eso la ley termina condenando al pecador, revelando su culpa delante de Dios. En ese sentido, ¿qué hace la ley? Mata. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa el Espíritu vivifica? Bueno, que el Espíritu Santo produce lo que la ley no podía producir. ¿Qué cosa? Regeneración, nuevo nacimiento, transformación interior, poder para obedecer realmente a Dios. Entonces, Pablo está diciendo que el nuevo pacto no consiste simplemente en mandamientos escritos, sino la obra del Espíritu que cambia el corazón. En resumen, el problema no es estudiar demasiado la Biblia. El problema es tener conocimiento sin transformación espiritual. La verdadera enseñanza de Pablo es que la salvación y la vida cristiana no provienen de un código escrito, sino de la obra vivificadora del Espíritu Santo mediante el Evangelio de Jesucristo. Bien, bueno, y ejemplos como este, desgraciadamente, hay muchos. Se hace una eisegesis del texto bíblico y se enseña, lamentablemente. Lo que debemos entender es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dijo el Señor allí en Juan 16:13. Por tanto, no puede contradecir la escritura que Él mismo inspiró, ¿te das cuenta? Él no me guía a lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo siento, es lo que el texto dice. Por lo tanto, no es escritural decir, es que el Espíritu Santo me lo reveló. Repito, el Espíritu Santo no puede contradecir o decir algo totalmente distinto a lo que Él mismo reveló en las Escrituras. ¿Bien? Entonces, la obra del Espíritu Santo hoy es
iluminarnos, convencernos de pecado, transformarnos, pero no fabricar nuevos significados privados, que lamentablemente hay muchos hoy día. El mismo espíritu que inspiró el texto nos enseña a honrar lo que el texto realmente dice. Así que, para concluir, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Porque no se estudia el texto bíblico, no se estudia el contexto, se lee superficialmente la Biblia, porque se repiten conceptos aprendidos o para dejar a salvo la posición doctrinal de la denominación, por depender de los sentimientos, es decir, lo que yo siento que significa esto, etc. Entonces, cuando hacemos exégesis, escuchamos a Dios y honramos su palabra. Cuando hacemos eisegesis, estamos usando la Biblia como un trampolín para decir lo que a mí se me ocurre. Nos escuchamos a nosotros mismos. Bueno, así que el Señor nos conceda una mente humilde, un corazón enseñable y un amor profundo por su palabra.